Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Observando el Mundo, producido por la Fundación Igualar, en conjunto con el CIPEI de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. En este episodio hablaremos acerca de la compleja realidad del Medio Oriente, del conflicto entre palestinos e israelíes y de la política exterior del nuevo gobierno Javier Milei hacia esta temática, hacia esta región y hacia este conflicto. En esta edición contaremos con la participación de dos invitadas especialistas en este tema. Una de ellas es Ornella Favani, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Integración y Cooperación Internacional, becaria del CONICET y docente de la Cátedra de Política Internacional de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y también con la presencia de María Rocío Novello, licenciada en Relaciones Internacionales por parte de la UNR y docente de la Cátedra de Política Internacional. En este episodio ellas nos ayudarán a pensar la política exterior argentina hacia esta región, hacia el Medio Oriente, y cómo ha sido el andar del gobierno de Javier Milei con respecto al conflicto entre palestinos e israelíes. Ornella y Rocío, les agradecemos mucho su participación en este espacio, este espacio que un poco nos invita un poco a pensar la política exterior argentina y la forma que nuestro país se relaciona con el mundo, su lugar en él. Y hoy les traemos para hablar acerca de la región del Medio Oriente y particularmente el conflicto palestino-israelí. Mi pregunta, como para dar un pie de inicio, es, visto desde la Argentina, desde nuestro lugar sudamericano, latinoamericano, ¿cómo la Argentina se acerca, cómo ve la región del Medio Oriente, y particularmente este conflicto que tanto ha atravesado y que tanto ha movilizado el mundo? Bueno, históricamente nuestro país no le ha asignado un rol prioritario dentro de lo que es la agenda de política internacional a la región de Medio Oriente. Por el contrario, se le ha brindado un lugar secundario a este espacio dentro de la misma. Y en lo que hace al conflicto palestino-israelí, hay que señalar que a través del tiempo la Argentina no ha tenido un rol protagónico en lo que hace a la búsqueda de una solución de esta disputa, que es una disputa histórica, que para algunos especialistas es una disputa que lleva décadas y otros hablan incluso de siglos, porque no existe un consenso entre los estudiosos de este tema en torno a cuándo se inicia este conflicto. Ese es un poco lo que podemos decir en relación a la mirada que se tiene de la región, y también destacar que a través del tiempo nuestro país en líneas generales la mirada que ha tenido o la posición que ha asumido frente a la disputa en particular es una posición la que ha asumido de equidistancia. Históricamente se ha mantenido una postura equidistante, conciliatoria y favorable a una solución pacífica de la disputa. La Argentina ha reconocido tanto el derecho de Israel a vivir en paz con fronteras internacionalmente reconocidas, así como también el derecho del pueblo palestino a poder conformar su propio Estado. Esta ha sido la postura que se ha sostenido a través del tiempo. Se habla de una política de equidistancia que se inaugura en 1947, al momento de la partición de Palestina, que con el transcurso del tiempo se transforma en lo que en la academia suele referenciar como el patrón de equidistancia argentino, que un poco lo que vemos es que esto entra en crisis a partir de la llegada al poder del gobierno de la Libertad Avanza, porque lo que estamos viendo es que a partir del alineamiento que la Argentina asume frente al Estado de Israel, puede pensarse en un quiebre inclusive de esa política de equidistancia. Perfecto. Con respecto, pasamos ahora particularmente a lo que es el gobierno actual argentino de Javier Milei. Uno nota que Milei ya desde hace bastante tiempo, si bien se acentuó principalmente durante la campaña, le da mucha importancia a la religión judía. ¿Cómo notás vos o cómo notás ustedes que esto ha permeado en su política exterior? Por un lado, y por el rol que Milei le quiere dar a Argentina,
Y si esto por ahí es algo propio de Milei o también se ve permeado dentro de lo que es Cancillería y ya dentro del aparato más burocrático del Estado. Bueno, en realidad el presidente ya hace tiempo viene manteniendo un vínculo, construyendo un vínculo, no sé si diría con la comunidad judía en su conjunto, pero viene teniendo un acercamiento al judaísmo. De hecho, suele hablarse de la figura de Axel Wanisch, que es el actual embajador argentino en Israel, como el líder, o más que líder, el guía espiritual de Milei. Hablando con gente que pertenece a la comunidad, nos hablan de o lo que ellos manifiestan es que lo que se evidencia es que no hay un trasfondo en términos de utilización de la religión, más allá que es parte de su construcción política, pero digo, como que hay efectivamente un interés real en tener conocimiento, en acercarse al judaísmo. Hay que recordar que el presidente manifestó su interés incluso en convertirse al judaísmo, y lo que planteó fue que esto no avanzaba en esta dirección precisamente porque no podría cumplir plenamente con los preceptos del judaísmo en tanto fuese presidente, porque no podría cumplir con el Shabbat. Pero bueno, vos me preguntabas cómo esto tiene impacto sobre la política exterior, y lo cierto es que no sé si hay una correlación directa que podamos trazar, sino que en lo que hace a su mirada y del mundo y en cómo se posiciona en la arena internacional, lo que estamos viendo es que hay una estrategia de inserción internacional de la Argentina que va de la mano con los Estados Unidos y asimismo con el Estado de Israel. Como vos mencionabas previamente, ya durante lo que fue la campaña electoral del presidente, él manifestó, de hecho en lo que fue el último debate presidencial, que uno de los lineamientos de política exterior de la Argentina iba a ser el alineamiento con Estados Unidos e Israel, por lo cual no está haciendo nada que no haya previamente advertido que iba a hacer, si se quiere, y para dar cuenta de ese alineamiento hay toda una serie de hitos. No sé si querés que me explaye. ¿En dónde lo verías, por ejemplo? ¿En qué hito? Y bueno, a 2 días de... Primero, la posición que asume el actual gobierno es divergente frente al conflicto palestino-israelí que la que asumió su predecesor, que fue una postura durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue una postura más equilibrada, si se quiere, más allá de que desde un primer momento Fernández condenó los ataques terroristas perpetrados por una organización terrorista, que esto no es menor, porque la Argentina tiene un listado de organizaciones terroristas que se conformó ya desde la época de Macri, pero más allá de eso, Hamas no formaba parte de ese listado, o sea que este es un dato a tener en cuenta. Pero con una serie de comunicados de prensa y declaraciones, o sea, uno va viendo que con el paso del tiempo y al recrudecerse la ofensiva de Israel, la Argentina fue buscando tener una postura, o sea, más equilibrada, en el sentido de que se condena tanto el accionar de Hamas como la respuesta de Israel y lo que esto supone en términos de pérdida de vidas humanas para ambos pueblos. A partir de la llegada al poder de Milei, como yo mencionaba, hay una posición distinta. Él ya durante su campaña electoral había planteado que la posición que había asumido la Argentina era una posición demasiado blanda, en función de la aberrante situación que tocaba atravesar el Estado de Israel, y de hecho a tan solo 2 días de haber asumido el nuevo gobierno, la Argentina vota una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas absteniéndose, que era una resolución que aquello a lo que instaba era precisamente a un alto al fuego, diferenciándose de la posición que había adoptado la gestión anterior. Y bueno, a partir de ese momento se comienza a evidenciar este alineamiento. Hay otros hitos que nos permiten efectivamente dar cuenta de que se está andando un camino de quiebre de la equidistancia. La visita, el hecho de que se haya escogido Israel, visitar Israel, que fue el primer presidente latinoamericano en visitar Israel una vez iniciado el conflicto, el primer presidente argentino que tras el retorno a la democracia visita un estado que se encuentra en guerra. Él, en el marco de esa visita,
se vuelve a hacer alusión a un compromiso que se asumió en la campaña electoral, que es el del traslado de la embajada a Israel, en lo cual, si quieren, luego podemos profundizar, porque ese es un tema también sumamente controversial. El hecho de que el presidente haya decidido poner fin a una gira por Europa para regresar al país tras lo que fue el ataque de Irán al Estado de Israel, de Irán al Estado de Israel, bien digo, y por último también la votación en Naciones Unidas que tuvo lugar hará aproximadamente un mes, cuando básicamente la Asamblea General vota para dar respaldo, o sea, la mayor parte de los miembros de la comunidad internacional, miembros de Naciones Unidas, votan a favor de una resolución que instaba al ingreso de Palestina como Estado miembro de pleno derecho a Naciones Unidas, y la Argentina es uno de los 9 países que vota en contra, junto a Israel, a los Estados Unidos, a Palau, a Micronesia, a Nauru, digo. Entonces, esto también marca incluso esto que yo estaba manifestando, de lo que estamos hablando, el quiebre de esta equidistancia, esta política cuando hablamos de equidistancia, hablamos de la preocupación de los distintos gobiernos que se han sucedido en el poder por equilibrar cualquier desnivel en el trato igualitario hacia las partes frente a la disputa. La idea es la de la compensación, de buscar el equilibrio, y acá vemos que eso al momento no sucede, y vemos que se rompe con una política histórica, porque hasta el momento, como yo manifestaba, la Argentina abrazaba el patrón de equidistancia, y hoy por hoy vemos que, pese a que la Argentina reconoce al Estado de Israel ya desde 2010, pese a que históricamente la retórica que ha sostenido el país ha sido la de una posición equilibrada, conciliatoria, favorable al equilibrio frente a las partes, bueno, hoy por hoy vemos que hay un alineamiento que parece irrestricto con el Estado de Israel. Muy bien. Te quería consultar acerca si este alineamiento que ha tenido la Argentina con Israel, le ha modificado su vínculo con los países árabes. Hace poco me enteré que ha habido una reunión con los países árabes que Milei sorpresivamente faltó. No sé, eso se puede ver ahí una modificación del vínculo con... Yo creo que es muy pronto para ver eso, pero la letra de la resolución, algo del comunicado en realidad que emite, porque vos estás haciendo referencia a un evento que organizó la Cancillería Argentina en el Centro Islámico, y a minutos de iniciarse el encuentro, el presidente anuncia que no va a participar, se alegaron cuestiones de agenda, y después, se da a conocer que en realidad había una incomodidad por la presencia del representante palestino. Como respuesta a eso, la Liga Árabe emite un comunicado, y a mí lo que me llamó la atención es que hay incluso una especie de tono, primero que es sumamente duro los términos del comunicado, y hay hasta como una especie de amenaza subyacente, porque lo que se plantea es que ellos están viendo ese alineamiento, ese posicionamiento totalmente favorable. Incluso creo que la letra de la declaración o del comunicado habla de una posición injustificada, y lo que se plantea es que básicamente si la Argentina busca, o sea que Argentina se llama a la Argentina a reconsiderar esa posición, si la Argentina pretende seguir sosteniendo el mismo nivel de vínculos políticos y económicos que se había sostenido hasta ese momento. Por eso yo digo que es muy dura, o sea, si uno lo lee y está como esa cuestión implícita de, si ustedes realmente quieren seguir sosteniendo las relaciones que venían teniendo con la región, hay que tener cuidado por lo menos a la posición que están asumiendo. Y algo que no es menor, que no charlamos, es que unas semanas antes a esta declaración de la Liga Árabe también existió un momento de tensión importante con la Organización de la Conferencia Islámica, que es esta organización que reúne a más de 60 países musulmanes, que también a través de su secretario general da a conocer un comunicado en el cual se condenaba la asociación que el presidente Milei había efectuado en distintas oportunidades entre terrorismo
y Islam. Entonces, bueno, esto también nos marca la conflictividad que va surgiendo para con este mundo, el mundo árabe islámico. Claro. Bueno, sí, es un tema muy interesante. Te quería consultar acerca de este tema, esta posible conflictividad con los países árabes y este cambio abrupto que ha hecho Milei. ¿Cómo se ha visto desde la Cancillería, desde la diplomacia más profesional? ¿Cómo se ha acompañado, se ha intentado contener en cierto sentido los posibles conflictos en los países árabes? ¿Cómo se ha visto desde el órgano más burocrático de Cancillería? Bueno, por supuesto que el que está trabajando todavía al interior de la Cancillería, o eso es algo que uno tenga a alguien a quien consultarle directamente, o sea, son opiniones que se resguardan, pero sí tenemos exfuncionarios que sin ir más lejos han hecho declaraciones señalando que no se entiende cuál es el beneficio que la Argentina pretende obtener a partir de esta postura tan marcadamente pro-israelí. Entonces, bueno, claramente bueno, o sea, el hecho de que también el nombramiento de Wanish como embajador, que es una persona que no tenía ningún tipo de formación en estos temas, que no viene del ámbito de la Cancillería, bueno, son todas cuestiones que generan, no sé si tensiones, pero que no están bien vistas por todos los sectores al interior. Bueno, yo ahora me vienen cuestiones a la cabeza, pero en este momento no tanto contactos directos en Cancillería, pero sí tengo en Presidencia que me decían, nosotros hay cuestiones que no podemos creer, por ejemplo, que se le diese vuelta la cara o este desprecio en cierta forma a los funcionarios. Había más de 20 funcionarios árabes esperando la reunión en el centro islámico. Entonces estas cuestiones, gente que efectivamente está trabajando ahí adentro muchas veces no las entienden. Claro. Y eso genera cierta disconformidad, ¿no? Claro, sí, se ve. Quería volver sobre lo que habías nombrado, que era el tema del traslado de la embajada. Uh-huh. Primero quisiera saber, a ver, ha ocurrido otros casos de otros países, como Estados Unidos, otros menos llamativos como Guatemala o algún otro país, que ha trasladado la embajada usualmente está en Tel Aviv, se mueve a Jerusalén. Quería preguntarte, Guillem, que nos explicara qué implicaría el traslado a la embajada y si es esperable que la Argentina, más allá del deseo de Milei, si es posible que lo lleve a cabo y qué implicaría, obviamente, para otro país. Bueno, vos decías, en la actualidad hay 4 o 5 países que han trasladado la embajada, como vos bien decías, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, que un dato no menor es, si pensamos en la respuesta de los estados latinoamericanos, Honduras en este momento hay información de prensa que dice que está reevaluando la posibilidad de, en respuesta a lo que es la acción de Israel, a volver a trasladar la embajada desde Jerusalén, en este caso, hacia Tel Aviv. Después tenemos el caso de Papúa y el caso de Kosovo, que no es un actor internacional que tenga pleno reconocimiento. En relación a Jerusalén, si nosotros nos remontamos en la historia, vamos a encontrarnos que cuando se define la partición del territorio palestino, ya por 1947, se prevé la división en 3 porciones del territorio palestino. Una porción que estaba pensada para que se conformase el Estado de Israel, otra para que se conformase un Estado árabe, y Jerusalén queda bajo un régimen internacional. Esto se dispone en el 47 y queda plasmado en la resolución 181/11 de Naciones Unidas. ¿Por qué se busca otorgar este régimen particular a Jerusalén? Porque es una ciudad sagrada para las 3 religiones monoteístas. Judíos, cristianos, musulmanes tienen lugares sagrados dentro de esta ciudad. Pensemos en el cenáculo, donde tuvo lugar la última cena, pensemos en la Vía Dolorosa que transitó Cristo durante lo que fue el Vía Crucis. Es la 3ª ciudad sagrada para el Islam. Y para los judíos también tienen un fuerte vínculo porque allí se erigió el gran templo de Jerusalén y sus vestigios se encuentran en el Muro de los Lamentos. ¿Qué pasa? Después de la Primera Guerra Árabe-Israelí, en el 48, Israel se anexa Jerusalén Occidental, luego de la Tercera Guerra Árabe-Israelí se anexa Jerusalén Oriental y en 1980, a través de una ley, declara a
Jerusalén como capital indivisible y eterna de su propio Estado. Pero que, por otro lado, la comunidad internacional no reconoce esto. De hecho, cuando Trump muda la embajada en 2017, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta una resolución en la cual se llama a no adoptar decisiones ni implementar acciones que pudiesen poner o que pudiesen suponer una modificación del estatus de Jerusalén. Entonces, la Argentina, al avanzar en el traslado de la embajada, lo que estaría haciendo es ponerse de la vereda enfrente de la mayor parte de los miembros de la comunidad internacional, si tenemos en cuenta que hay 4 o 5 estados que reconocen solamente a Jerusalén como capital del Estado de Israel, y también implicaría ir en contra de normas internacionales, ¿no? Vos me decías qué posibilidad existía. Bueno, esta semana salió una noticia de prensa que daba cuenta de que la canciller seguía trabajando en este tema. Esto también ha generado fuerte debate, sobre todo las implicancias que podría tener para la causa Malvinas. Lo que se teme frente a otras cuestiones, bueno, son 2 territorios en disputa con todo lo que esto implica, y lo que se teme es que dentro del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, Argentina pierda el voto árabe islámico, que es tan importante como respaldo de la Argentina dentro de este espacio. Las posibilidades de la mudanza, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que cuando Argentina reconoce al Estado de Israel, lo reconoce y ese reconocimiento queda plasmado en una ley. Y en esa ley se establece asimismo que la embajada argentina en el Estado de Israel iba a estar afincada en Tel Aviv. Por ende, si se quiere seguir adelante con este proyecto de mudanza de la embajada, aquello que hay que tener en cuenta es que seguramente este tema va a tener que pasar mínimamente por el Congreso, ¿no? Así que creo que no me olvidé de nada. No, está perfecto. La verdad que es un poco, yo qué sé, novedoso que la Argentina le dé tanta, como vos decías, usualmente fue un tema secundario, y la verdad Milei, con esta visión tan rupturista que tiene, como que lo pone sobre la mesa como un tema importante para él, para su administración. La verdad que yo encuentro en cierta medida un antecedente que está en la década del 90, durante el gobierno de Menem. Ahí yo encuentro puntos de contacto y de divergencia. ¿Por qué digo esto? Porque los 2 presidentes, se habla de una sobreactuación de ambos presidentes dentro de la región de Medio Oriente, de un alto perfil, pero la diferencia principal que encuentro es que durante el gobierno de Menem buscaba posicionarse en Medio Oriente y que esa posición le permitiese proyección internacional. Pero más allá de que se acerca durante su gobierno, contrariamente a lo que en ese momento se esperaba por ser el primer presidente con raíces árabes, lo cierto es que, hay un acercamiento a Israel, pero más allá de eso se propone como impulsor de la paz. Propone a Buenos Aires como sede de una conferencia de paz. Ofrece sus buenos oficios, y en el caso del gobierno actual eso no sucede. Cuando se le preguntó en una entrevista a Patricia Bullrich cuál era la posición de la Libertad Avanza frente al conflicto, ella dijo: nuestra posición no es la neutralidad, nuestra postura no es la de la búsqueda de la paz, sino que por el contrario la Argentina mantiene el alineamiento con Israel por vocación. Esas fueron las palabras textuales. Entonces esto nos marca, más allá de que hay un cierto antecedente de otro presidente que prestó atención a este conflicto, creo que no se posicionan de forma idéntica. Claro, exacto. Bueno, la verdad, ahora quería cambiar un poco el eje, salir un poco de la Argentina, traer el contexto regional un poco. ¿En qué contexto regional se da este conflicto actualmente? Yo creo que hay ciertos cambios en la región, papel de ciertos actores. Quería preguntarte principalmente por el caso de Irán y de Arabia Saudita, cómo influyen esto dentro del contexto ya más del conflicto. Dale. A mí me parece interesante lo que planteas, digamos, como interrogante, sobre todo para pensar si es efectivamente este alineamiento de la política exterior argentina la estrategia más beneficiosa para el contexto en el que se está desarrollando al menos esta dinámica bastante conflictiva dentro de la región.
Y ahí creo que el eje que vos planteás, que es el vínculo entre Arabia Saudita e Irán, se presenta como una de las principales dimensiones a tener en cuenta dentro de lo que es la disputa por la hegemonía regional, pero también por el liderazgo dentro del mundo islámico, que son como dos grandes vectores que históricamente caracterizaron el vínculo entre estos dos países. Pero bueno, en los últimos años, sobre todo si miramos desde el año 2003 a esta parte, digamos a partir de la intervención norteamericana en Irak, que es un punto de inflexión, si se quiere, en la historia de la región, podemos empezar de alguna manera a ver o a identificar, y esto es algo que gran parte de los investigadores lo reconoce, una suerte de reacomodamiento, reorganización de la dinámica de poder dentro de la región. Y en los últimos años, digamos, sobre todo del 2015 a esta parte, esa tendencia de reorganización de la dinámica regional se empieza como a profundizar o a mostrar como nuevos posibles, no sé si alineamientos, pero sí maneras de construir los vínculos entre los actores. Como decíamos recién, históricamente Irán y Arabia Saudita tuvieron una fuerte competencia porque son dos actores en términos de poder material muy fuertes en la región, pero que también compiten por cuestiones identitarias y por el liderazgo sobre el resto de los actores de esta zona. Y en los últimos años a esa dinámica regional se le suma otra, más si quiere a nivel global, no sé si compartís esta percepción, pero la crisis o el debate que se está dando al interior de lo que es el orden internacional global repercute también en la manera en que actores como Estados Unidos o incluso como China inciden en la dinámica regional. Entonces empezamos a tener como especie de rombo de 4 actores que terminan incidiendo, que terminan condicionando, si se quiere, en gran manera cómo se da el desarrollo del conflicto palestino-israelí, y que son elementos que hacen a la complejidad de este escenario y que son elementos importantes para que nuestro país pueda construir una posición política en torno a ese conflicto. ¿Por qué? Porque está hablando de un escenario de mucha complejidad, donde el comportamiento incluso de estos actores que son protagonistas del escenario de Medio Oriente, no voy a decir que a veces son contradictorios, pero sí muestran que hay intereses que están modificándose o que están siendo discutidos o que pueden ser revisitados. Entonces a mí me parece que es interesante como sumar estas dos dimensiones del análisis. Por ejemplo, si pensamos en uno de los hechos más destacados de principios del año 2023, que fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita a través de una mediación que hizo China, que parecía en ese momento algo bastante impensable, porque eran dos estados que, sobre todo después del estallido de la primavera árabe, habían comenzado a fogonear una guerra de proxies o una guerra, digamos, más vinculada a una guerra sectaria, si se quiere, al interior de otros estados, digamos, a través de terceros actores. Pensar en el 2023 como un punto donde esos países puedan llegar a acercarse y a volver a retomar el vínculo, a reconocer principios de derecho internacional básicos como pueden ser, no sé, la no injerencia en asuntos internos o el reconocimiento o el respeto a la integridad territorial de los estados, es un punto importante. Pero bueno, también tenemos que empezar a ver cuáles son los intereses al interior de ese acercamiento. ¿Qué busca China al mostrarse como el actor que viene a mediar al interior de este acercamiento? Y ahí nos encontramos con un actor global que está construyendo su propia estrategia, sobre todo en términos materiales de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de grandes emprendimientos de telecomunicaciones, de tecnología, sobre todo en el mundo del desarrollo energético, como es China, y vemos que tiene un interés muy fuerte en esta región por motivos claramente económicos y geopolíticos que tienen que ver con la industria más pesada, con la obtención de poder importar petróleo, y que necesita que haya estabilidad en esta región. Necesita que la región, que tiene los principales, recursos energéticos, pueda tener estabilidad política para poder proveer, en este sentido, un recurso que es básico para China y para el desarrollo de su iniciativa de la franja y la ruta que está desarrollando a nivel global. Y también decir que China logra ese espacio porque también encuentra el hueco, ¿no? Totalmente. Eso por el lado de China, hay un fuerte interés de incidir ahora políticamente, pero porque tiene intereses energéticos y económicos fuertes en la región. Pero como dice Orne, esto se da como espejo también a un repliegue de los Estados Unidos en la región.
Estados Unidos tiene intenciones de poder contener a Irán para asegurar cierto nivel de seguridad de Israel y poder enfocarse en otro escenario que ahora es mucho más interesante para Estados Unidos, que es el Indo-Pacífico, donde lo que busca hacer es contener a China. Claro. Entonces vemos cómo esos intereses se empiezan a entrecruzar y nos están hablando de una dinámica que es muy compleja y que necesariamente requiere una mirada que no sea de un alineamiento totalmente estricto con un actor, porque esto va cambiando. Incluso digo, Estados Unidos está impulsando la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, que también tiene su complejidad, porque digo, después del ataque de Hamas del 7 de octubre y lo que fue la ofensiva, o lo que es todavía la ofensiva militar israelí, lo que vemos es un cierto interés de Arabia Saudita de poder normalizar sus relaciones con Israel, pero bueno, también el peso de la cuestión palestina y de cómo eso se presenta, digamos, como un límite para poder avanzar en lo que sería la paz de los países árabes con Israel. Digamos, no es un intento nuevo, es un intento que la administración de Trump comenzó sobre todo en el 2020, a través de los acuerdos de Abraham, que se impulsaron para conseguir la paz entre Israel y los Emiratos y Bahrein. Eso se obtuvo y se avanzó, y ahora se pretende conseguir a un actor como Arabia Saudita. ¿Por qué? Bueno, porque es el lugar de los santos, es el lugar, el guardián, el custodio de los santos lugares del Islam, o sea que tiene un peso específico dentro de lo que es esta región muy importante. Y ahí quería como sumar algunas cositas más. No sé si vos querés sumar algo más. Que me parecen interesantes y que tienen que ver sobre todo con la complejidad de los actores. Por ejemplo, Emiratos Árabes firma la paz con Israel y en el 2020 y en el 2022 busca y normaliza sus relaciones con Irán. Claro. Y a su vez forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Entonces hay un entramado muy complejo que necesariamente requiere que tengamos miradas más amplias de cómo estos actores, que son protagonistas y que son propios de esa región, están jugando. Bueno, qué interesante sería que un país como Argentina, un país de otra región de América Latina, pueda también contemplar y sumar a su análisis este tipo de variables. Y ahí yo sumaría, si me permiten, otra variable que tampoco mencionamos, pero a la hora de plantear esa política exterior argentina hacia la región de Medio Oriente, también atender a la importancia que tienen las dos comunidades, la comunidad judía y la comunidad árabe en la Argentina. No hay que olvidar que nuestro país posee la quinta comunidad judía más relevante a nivel internacional, la más importante en América Latina, y que la comunidad árabe es la tercera en relevancia después de la comunidad italiana y la comunidad española. Entonces, hablando de estas distintas dimensiones, bueno, ese es otro factor que no hemos tenido en cuenta y que históricamente nuestro país ha mirado. O sea, cuando hablamos de esta política de equidistancia que se sostuvo en el tiempo, bueno, una de las cuestiones que se tuvo en cuenta fue esta, que por hoy no parece haber demasiado registro. Claro. Bueno, perfecto. Yo les quería consultar, nombraste Estados Unidos. Sí. Yo creo que Estados Unidos está en un periodo bastante particular de su historia, en un año particular también por unas elecciones bastante polarizadas. Les quería pedir a las dos si me pueden profundizar un poco cuál ha sido un poco el rol de Estados Unidos, qué se puede esperar de estas elecciones, si va a haber más continuidad que cambio, o cuáles fueron las posiciones que han tenido todos los presidentes, porque yo creo que por primera vez en estas elecciones tenemos un antecedente del candidato opositor de Trump, en este caso. ¿Qué se puede esperar de una futura administración, tanto si gana Biden, si gana Trump? Eso, considerando el peso de Estados Unidos en esta cuestión. Sí, totalmente, digamos, es más allá de los intereses de China en este escenario que comentábamos recién, Estados Unidos sigue siendo el garante de la seguridad, no solamente de Israel, sino también de Arabia Saudita. Está discutiendo el acuerdo, como decíamos recién, de cómo se va a dar esa relación a futuro y qué es lo que le va a proveer o no a Arabia Saudita en términos de defensa. Sigue jugando un rol muy importante, más allá de que sus intereses sean de poder replegarse un poco más de esta región, pero yo creo que si al menos miramos las últimas dos administraciones, hay más elementos de continuidad que de cambio en relación, sobre todo, por ejemplo, a su posicionamiento con relación a Irán. Trump
apenas asume, denuncia lo que había sido uno de los grandes logros de la administración Obama, que fue el acuerdo de cooperación en términos de energía nuclear entre Estados Unidos, en realidad otros actores europeos, que son los integrantes del Consejo de Seguridad y la República Islámica de Irán. Trump denuncia ese acuerdo y no solamente lo denuncia, se retira del mismo, sino que anuncia una política de máxima presión sobre este actor. Esa política implica incrementar los niveles de sanciones económicas, lo que hace que actualmente la economía iraní esté sufriendo fuertes consecuencias y eso también tenga una repercusión en términos de costo social al interior de su país y también costos políticos. Pero no solamente eso, sino que tenemos como una continuación de parte de la administración Biden, digamos. Se sostiene esa política de sanciones, se intenta de alguna manera volver a reabrir la posibilidad de discutir ese acuerdo de cooperación nuclear. No se llega, digamos, a buenos términos, pero se sostienen las sanciones, en tanto entienden de que no están dadas las garantías de que, bueno, Irán cumpla con lo que se le exige en términos de, bueno, dejar de enriquecer uranio y evitar el desarrollo de un, si se quiere, de un proyecto o de un plan de desarrollo nuclear, pero ya con un fin no civil, sino ofensivo o militar. Biden sostiene eso, sostiene un alineamiento o un acompañamiento muy fuerte en la política de Israel, sobre todo frente a la ofensiva, es quien garantiza la mayor cantidad de recursos financieros y en términos de provisión de armas para que esa ofensiva se pueda llevar adelante. Incluso Trump ha llegado a decir que, bueno, quiere ver dónde están esos recursos y qué está pasando con esos fondos entregados. O sea que tampoco es que es tan lineal entre una u otra administración, pero bueno, en grandes términos podemos decir que hay elementos que hablan de esa continuidad. Y sobre todo los pocos resultados que se están obteniendo, digamos, y esto lo dicen los propios actores regionales. Arabia Saudita dice, esta política de máxima presión no está dando los resultados, aislar a Irán no está dando los resultados porque Irán no se está retirando de aquellos espacios donde consiguió ganar influencia, no se está retirando ni de su influencia en, no sé, en Yemen, o en el Líbano, o en parte de Siria, o en, digamos, otros estados de la región. Entonces pone en duda eso e intenta empezar a construir otro tipo de alternativas, como puede ser este acercamiento a través de China para tratar de realinear un poco esas expectativas. Sí creo que es un año que va a ser muy polarizante, si se puede decir, en términos de discusión pública sobre qué va a pasar con esta región y cuál va a ser el posicionamiento de Estados Unidos, pero no creo que haya grandes transformaciones en relación a lo que se viene haciendo, al menos hasta ahora, digamos, de sostener un apoyo hacia Israel, de tratar de contener o de aislar a Irán, y bueno, es un escenario bastante conflictivo si se sostiene o incluso si empiezan a aumentar su participación otros estados, otros actores, como puede ser Hezbollah en el Líbano. Si comienza a aumentar su intervención en el conflicto de Gaza, puede llegar a una escalada regional, digamos, puede agudizarse, si se quiere, ese escenario, pero no creo que haya grandes transformaciones, al menos por lo que puedo ver hasta ahora. No sé dónde se identificado algún otro elemento, pero... No, la situación es muy compleja porque, o sea, no solo me parece interesante esto que vos planteabas, no solo está la guerra entre Israel y Gaza, y Hamás, sino que a esto se suma también el fuego cruzado en la frontera entre Israel y el Líbano, que es lo que vos mencionabas, las escaramuzas que han existido también para con Siria, con distintos grupos y milicias pro-palestinos que han también atacado desde allí a Israel. Y otra cuestión que no hemos mencionado, pero que se suma a toda esta conflictividad regional, está por la presencia y el accionar de los hutíes, que son otra agrupación que mantiene un vínculo cercano con Irán y que están llevando adelante los ataques en el Mar Rojo contra buques que ellos señalan que son ataques en solidaridad con el pueblo palestino, y que esos buques que están siendo atacados están vinculados con Israel, pero lo cierto es que muchas veces los buques que se atacan no tienen un
vínculo directo con Israel, y esto supone, en términos de impacto sobre la economía internacional, tiene impacto sobre la economía internacional, si tenemos en cuenta que las grandes navieras están teniendo que desviar sus rutas de navegación, con todo lo que esto implica en términos de extender los plazos del transporte, que lleva a tener impacto sobre las cadenas de suministro, y los costos del flete, que se ven incrementados también por los costos de los seguros. Así que la situación es muy compleja, y siempre uno pensando en que se podría realizar una lectura de que no hay un interés en una escalada mayor, estoy pensando en Irán e Israel, pero nunca se sabe, en el marco de una conflictividad tan grande, de una inestabilidad tan grande dentro de la región, si un error de cálculo no puede terminar generando consecuencias nefastas, ¿no? Sí. No, incluso esto que vos comentabas del escenario de Yemen y el ataque a los barcos llevó al Reino Unido y a Estados Unidos a lanzar una operación para tratar de contener este tipo de ataques. Y también lleva a que Arabia Saudita se siente con Irán para decir, bueno, trata de controlar también este escenario. O sea que los canales y los niveles de negociación son múltiples y abarcan a muchos actores, por eso es interesante como tratar de sumar estos elementos. Sí, uno lo ve. Justo ahí nombraste un actor que es el Reino Unido. Yo creo que hay un actor que ha perdido peso, que siento que es la Unión Europea. El Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero siento que Europa ha perdido peso. Y le quería preguntar por dos actores que creo que nos quedaron un poco de lado, que es por un lado la Unión Europea, si tiene alguna influencia, algo, y por el otro lado Rusia, que ha sido un actor que ha tenido en el contexto general del Medio Oriente, principalmente en Siria, tuvo cierto impacto. Quisiera preguntarle si estos actores, ¿qué rol han jugado en estos últimos meses principalmente? Considerando también que, por ejemplo, por ejemplo, Rusia tiene una alianza importante con Irán o con otros actores del Medio Oriente. Por ejemplo, ese lado también me gustaría que, si me pueden explicar cuál ha sido su rol y cuáles han sido sus intereses en este conflicto. El caso que vos mencionás sobre Rusia es muy interesante, no solo por su vínculo, si se quiere, más histórico o estructural en la región de Medio Oriente, que es con el gobierno de Siria, digamos, y que esto ha implicado un apoyo muy fuerte al régimen de Bashar al-Assad desde el inicio de la primavera árabe en adelante, por intereses múltiples, pero sobre todo por la posición estratégica de una de sus bases navales en territorio sirio. Y esto obviamente no se contiene solo en ese escenario, sino que también abarca otros actores como pueden ser Irán. Por ejemplo, en los últimos años tenemos la firma de múltiples acuerdos. Tenemos en el 2022 una serie de acuerdos firmados entre Rusia e Irán que hablan no solamente de un aumento de su cooperación económica, sino también de venta, por ejemplo, de elementos, de pertrechos militares, para que Rusia pueda seguir sosteniendo su participación en el escenario ucraniano. Digamos, ahí vemos cómo múltiples conflictos comienzan también a vincularse. O sea que tiene una injerencia bastante importante. Si pensamos a nivel de estructuras multilaterales, vemos también que, por ejemplo, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, se suman a la iniciativa de BRICS. También impulsados por China, pero bueno, ahora también en una mesa de trabajo y de negociación con Rusia. O sea, es como, hay múltiples vectores, y yo creo que acá lo más interesante es entender cuáles son los intereses que impulsan, sobre todo a estos dos actores en particular, a Irán y Arabia Saudita en este contexto, que es que necesitan diversificar sus estructuras económicas. Si uno revisa el documento de Arabia Saudita que se llama Visión 2030, va a encontrar, digamos, ahí la necesidad de disminuir su dependencia del sector de hidrocarburos, empezar a diversificar esa economía y constituirse en un nodo, por ejemplo, de logística del comercio internacional que sea importante, un centro de turismo global. Hay como un interés de desarrollar una estructura económica que necesita no solo de estabilidad, sino de vínculos con otros actores. Y ahí es cuando estos actores que pueden encontrarse sancionados o aislados o en tensión con Occidente, por decirlo de alguna manera, entran a jugar otro rol. Lo mismo sucede en Irán, que tiene una fuerte crisis económica, producto también de muchos años de sanciones internacionales y que necesita empezar a diversificar esa base. Y digamos, no son cuestiones menores porque son los que te habilitan
este nuevo tipo de vínculos. Y después tenemos, en el caso, vos me preguntabas también de los estados europeos, digamos, claro. Sobre todo el caso de Gran Bretaña, que fue uno de los artífices del sistema de estados modernos en esta región, que tiene mucho que ver con los conflictos que se dan hoy, bueno, cómo se fue estructurando ese proceso a partir de la construcción de los propios estados y de los procesos de descolonización que se fueron dando históricamente, pero bueno, es verdad que en la actualidad el rol de Gran Bretaña se ve muy disminuido y no tiene, digamos, nivel de comparación al resto de los actores como los que estamos hablando, ya sea Estados Unidos, China o Rusia. La Unión Europea sí creo que insiste más activamente en tener un rol, aunque sigue siendo un rol secundario en la región y tiene que ver también, bueno, en este contexto más afectado por el escenario ucraniano, creo que está un poco más retraída, pero busca de alguna manera generar, no sé, una participación muy activa en las negociaciones por el programa nuclear iraní, busca tener, digamos, una mesa de negociación en los procesos conflictivos post-primavera árabe que se fueron abriendo y cómo se pueden dar esos procesos de paz o, digamos, de cese del fuego. Tiene un rol secundario, pero sí busca incidir, digamos, en ese tipo de soluciones, digamos, de reconstrucción de lo que viene después. Y yo agregaría allí las dificultades que encuentra la Unión Europea para tener una voz única, ¿no? La ausencia de un consenso cuando hay países que tienen una posición mucho más pro-israelí, gobiernos de derecha, bueno, los casos de República Checa, de Hungría, de Alemania, y en contrapartida otros países que no olvidemos que hace algunas semanas apenas, como España, Noruega, Irlanda, reconocieron al Estado palestino. Entonces hay una prédica por la paz, pero lo cierto es que asumir una posición única muchas veces se dificulta en función de las particularidades de la política exterior de cada uno de estos países, ¿no? Bueno, por último, quizás consultarles, además sumando, vos nombraste a los BRICS medio de pasada, pero quisiera consultar también por la posición de países, los países primero de la región, también como para pensar también con un espejo de la Argentina, qué posición ha tenido Brasil, Chile, Colombia, y también qué posición también han tenido los países de lo que era mal llamado el tercer mundo. Creo que es decir, mal llamado porque en el mundo, pero por ejemplo, es decir, algo que me sorprendió mucho fue la posición de Sudáfrica, que presentó una denuncia frente a la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Quizás se me puede explicar lo que fue esta denuncia, qué implicó en el marco de este conflicto, y me sorprendió también que esta denuncia tuviera apoyo de varios países, principalmente como países de América Latina, de África. Un poco qué rol juegan estos países que por ahí no tienen las capacidades como Estados Unidos, como China, en este contexto. Y también, de vuelta, para que nos sirva para pensar un poco qué puede ser, qué rol puede tener la Argentina en marco de esta situación. En relación a la región, primero hay que mencionar, América Latina, hay países que previo al inicio de la guerra no mantenían relaciones con Israel, esto marca la naturaleza del vínculo, como puede ser el caso de Cuba, que desde los 70 no mantiene vínculos con Israel, como puede ser el caso de Venezuela, que rompió relaciones en 2009 después de lo que fue la operación Plomo Fundido, que fue otra operación de amplio impacto que llevó adelante Israel sobre la Franja de Gaza. Después hay países que a partir de la guerra rompen relaciones, como es el caso de Bolivia, que también había roto relaciones previamente después de la operación Plomo Fundido, pero esos vínculos se habían restablecido en 2020. Y también el caso de Colombia, que este es un caso que llama la atención por el estrecho vínculo que Colombia tradicionalmente ha mantenido con Israel, que son dos países que cooperaban desde el punto de vista político, económico, pero sobre todo también en materia de seguridad, con compra de armamentos, con cooperación en seguridad, en ciberseguridad, con recepción de asesores en seguridad israelíes. Y bueno, allí su presidente llegó a vincular lo que acontecía en la Franja de Gaza con los acontecimientos en Auschwitz, y bueno, a partir de eso el retiro de embajadores y luego la ruptura de relaciones diplomáticas. Después hay otros países que
procedieron al retiro de embajadores, como el caso de Honduras, que también no deja de llamar la atención, porque era uno de los países que había procedido al traslado de la embajada. En el caso de Brasil, también el retiro de embajadores, vos nos preguntabas por el caso de Brasil, el gobierno de Lula buscó tener un rol importante a la hora de traccionar el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, la posibilidad de un cese al fuego, pero con el paso de los días también y la profundización de la ofensiva israelí, esto también llevó a que la postura que se asumiese fuese más fuerte, después de dichos de Lula vinculando al gobierno de Israel con Hitler, o sea, se lo declaró persona non grata y bueno, después se procedió al retiro de embajadores. Y después también el caso de Chile, por ejemplo, que su gobierno, o sea, en Chile es particularmente importante el hecho de que hay alrededor de 500.000 chilenos que tienen vínculos con Palestina, algún origen, o son descendientes de palestinos, quiero decir. Y en este sentido, este gobierno, que también lleva adelante una fuerte política de defensa de los derechos humanos, también ha sido fuertemente crítico y fue uno de los países, junto con Colombia, que ha pedido a la Corte Penal de Justicia que investigue los acontecimientos que están tomando lugar en el marco de la guerra. Después, Ron, no sé si vos querés hacer una mención al sur global, pero yo creo que en términos generales, la parte de los países, estoy pensando en países árabes, musulmanes, que están dentro de ese sur global, tiene una política mucho más cercana a Palestina. Sí, yo creo que también lo importante es que al menos en el marco de Naciones Unidas, se pudo reconocer que tanto Hamas como el actual gobierno israelí cometieron actos de guerra en contra de la población civil, y eso creo que habilita, al menos en el marco del derecho internacional, para que se puedan dar otros procesos de justicia y ojalá que de reparación a futuro. Van a ser caminos indudablemente muy arduos y muy largos de conseguir, pero es importante que este tipo de señales se empiecen a dar. Creo que lo que vos mencionabas de Sudáfrica y de poder impulsar ese tipo de iniciativas es importante, sobre todo porque hay que entender que en los primeros 5 meses de la ofensiva del gobierno israelí, el número de víctimas alcanzó más de 30.000 personas, más de 70.000 heridos, más de 2 millones de personas desplazadas, solo en los primeros 5 meses de esta ofensiva. Digamos, no es una retaliación, por supuesto, a los atentados que es totalmente condenable, pero bueno, acá hay otro proceso también en curso y es importante que la comunidad internacional empiece como a tomar nota y a poder exigir justicia en ese camino. Pero sí, indudablemente van a ser procesos muy complejos de desarrollar y bueno, esperemos a ver cómo evolucionan. Bueno, les agradezco a ambas este espacio, esta participación. Creo que hemos tratado todo, me parece. No sé si queda alguna cuestión en el tintero. Si no, bueno, les agradezco su participación. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast Observando el Mundo y esperamos volverlos a ver en otras próximas ediciones. Muchas gracias.